A ver, yo creo que el titular parece bueno, pero también desnuda el tremendo desconocimiento que este gobierno tiene de la realidad que viven las familias en Chile. ¿No? Primero, porque llevamos años, llevamos décadas de distintos gobiernos tratando de paliar el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda en Chile a través del sistema de subsidio. Y lo que dice la realidad, ¿no? Es que nunca se ha logrado disminuir el déficit, sino que sencillamente se ha logrado mantener. ¿Cuál es el déficit cuantitativo de vivienda? Es decir, cuántas viviendas faltan para hogares que están allegados, para familias que están allegadas, cerca de medio millón y un poco más, casi 600.000. Pero además hay otro déficit, César, que es el déficit cualitativo, que son aquellas viviendas que están en mal estado, incluso viviendas construidas hace poco tiempo, ¿eh? Viviendas construidas durante los gobiernos de la concertación. Estoy pensando en Bajos de Mena, estoy pensando en las casas Chuy, estoy pensando en las casas de plástico. ¿No? ¿Se acuerdan de todos esos episodios en donde vimos eso? Que hacen otros 500.000 y por lo tanto el déficit de vivienda es cerca de 1.000.000, ¿no? Entonces, esto es lo primero que pareciera ser que el ministro Poduje no entiende o no conoce. El déficit es tan grande que él no tiene ninguna posibilidad de convertir a todos los que no tienen dónde vivir en propietarios en los 4 años que va a estar. Pero además hay un dato que nos entregó un estudio hace poco, que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Y tiene que ver con la financiarización de la vivienda. Con esto de que para acceder a una vivienda tengáis que tomar un crédito a 30 años y pagarle 3 veces el valor de la vivienda y con dividendos que a veces logran consumir, César, más del 60 o 70% del ingreso familiar de las familias chilenas, Bueno, por eso nació ¿no? el arriendo a precio justo, pues, Daniel. Por eso nació el Por arrendo a eso. precio justo, porque además hay Claro. un dato bien relevante. De los jóvenes entre 18 y 24 años, esto fue un dato que salió hace 2 semanas, más del 45, no, casi el 45% piensa que nunca va a poder tener una vivienda. Sí. Entonces, esta frase que suena bonito del ministro es tan falsa como él, ¿no? No, nosotros no queremos arrendatarios, queremos propietarios. Bueno, ¿cuál es la realidad? Que en Recoleta, la gente que se fue a vivir al arriendo a precio justo, pagando por un departamento de 3 dormitorios, con termopanel, con bodega, con toda la, y con un proyecto además maravilloso, con espacios comunes, ¿no? Con bibliotecas, con salas de uso múltiple, pagando 120.000 pesos o menos, 100.000 pesos de arriendo en promedio. Bueno, por primera vez lograron ahorrar para juntar el ahorro para la vivienda y poder Y ya se han postular. comprado su casa propia, ya la tienen, de hecho, algunos. Exacto. Claro. Entonces, lo que el ministro no entiende es que el problema no es el arriendo, el problema es el derecho a vivir dignamente, incluso cuando no eres ni sujeto de crédito para participar del mercado de la vivienda, ni tampoco sujeto de arrendatario. Si en nuestro país para arrendar te piden primero mes de anticipo, mes de garantía, que a veces son 2 meses de garantía, y por Aval, lo aval, tanto por aval. lo tanto, solo, escúchame, solo para pensar tenéis que tener 3 veces, ¿no? El equivalente al arriendo. Si el arriendo son 500 lucas, tenéis que partir teniendo 1,5 millones. Y además tenéis que tener un aval, pero tenéis que además demostrar, ¿no? Un sueldo que sea por lo menos 2,5 veces el valor del arriendo, de tal manera que le den la seguridad al que te arrienda, ¿no? De que vaya a pagar el arriendo. Entonces, imagínate con la realidad que tenemos, de que el 67% de las familias de Chile no llegan a fin de mes con los ingresos familiares que tienen. ¿Quién va a tener posibilidad de ahorrar para tener esa plata? Pero ¿qué Entonces, propone el el gobierno, pues, ministro, Daniel? Pero el gobierno dijo, terminamos porque es una mala idea y no va al objetivo nuestro, que es que la gente sea propietaria. ¿Qué propone este gobierno del presidente Kast? nada, po, ¿Pero nada. cómo? ¿Pero qué Si proponen a además, cambio del escúchame, arriendo? Pero hay sí, un pues, Daniel. recorte, pero el gobierno ha hecho un recorte de miles de millones de dólares, ¿no? En presupuesto, dentro de los cuales también recortó el presupuesto de vivienda y por lo tanto el próximo año y este año hay menos subsidios que los años anteriores. Entonces, la cuestión es clara, po. Aquí lo que está haciendo el ministro Kast
es ser cómplice de un mercado del arriendo que es tremendamente abusivo. Porque más allá de lo que tú pienses, César, y de lo que piense toda la gente, la realidad concreta es que le cobra a un trabajador un arriendo por una vivienda que es de él, ¿no? Está haciendo plusvalía. O sea, sin trabajar un día, le quita al trabajador el producto de su trabajo, que debiera ser un derecho esencial, que es el lugar donde va a vivir, en torno al cual gira su vida, el cuidado de su hijo, el poder trabajar, el poder, para que una persona gane esa cantidad de plata abusiva, ¿no? O para que tenga que pagar incluso un dividendo que es absolutamente usurero, que te hace pagar 3 veces el valor de la vivienda. Entonces, que vaya el ministro Poduje a Suecia, en donde más del 50% del parque habitacional es del Estado. En Que vaya a Alemania, Daniel. Finlandia, en En Alemania. Alemania, sin ir más lejos. O sea, entonces, claro, él entiende que estas políticas, que tampoco no es que hayan nacido en Recoleta nacieron dentro de Chile, ¿no? Porque en Chile nadie se había atrevido a construir vivienda pública para arriendo a precio justo de tal manera de que ni una familia pagara más del 25% de su ingreso en proveerse de un lugar seguro para vivir ellos y su familia. Bueno, demuestran dos cosas. La complicidad con el abuso de este gobierno, acuérdate que tienen de ministro de Economía al rey de las colusiones, tienen al ministro de Vivienda cómplice del abuso inmobiliario, y uno podría ir siguiendo, ¿no? Y todas las reformas van para beneficiarlo a ellos mismos. Habría que saber cuántas viviendas quizás tiene el ministro Poduje en arriendo. Y que el Daniel, arriendo a precio justo le evita, le quita la posibilidad de seguirle extrayendo plusvalía a un trabajador para que él viva mejor. Daniel, ¿qué pasa hoy día con el tema del arriendo a precio justo? Por ejemplo, lo que pasa en Recoleta. ¿Qué ocurre cuando el gobierno suspende esto? ¿Qué pasa con el edificio que está levantado, los Nada, proyectos que vienen en Recoleta? Tú no eres el alcalde, pero ¿qué no, ocurre nada, ante esta medida del gobierno? nada. Porque yo ¿Por qué? entiendo que el gobierno lo que tiene posibilidad de hacer es dejar la glosa presupuestaria en la ley de presupuesto de la nación sin financiamiento para proyectos futuros. Pero los proyectos que ya fueron aprobados y que se les fue asignado financiamiento, no lo puede retirar. Y en el caso de las viviendas que ya están construidas en Recoleta, esas viviendas ya son municipales, ya se pagaron, ¿no? Y por lo tanto nosotros podemos seguirla arrendando porque nadie nos puede obligar a no seguir ocupando eso para lo que la construimos. Son viviendas municipales, no del Estado, y que las vamos a seguir dando a precio justo para el arriendo de tal manera que las familias puedan cumplir con ese sueño de tener derecho a una vivienda digna. Y que, se lo vuelvo a reiterar, casi el 50% de los chilenos no tiene posibilidad de comprarse una vivienda y este gobierno, menos con las medidas económicas que está tomando, mucho menos capacidad que todos los anteriores va a tener de resolver el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda. Vuelvo a hacerte la pregunta, querido Daniel Jau, decir Maquillaje, temporada 11, capítulo 4. ¿Qué propone el señor Poduje al eliminar el arriendo a precio justo? Porque yo escuché que algo dijeron, una No, no, librita, ahorrar plata, no sé cómo era la o movida, sea, por eso pero que pensé que lo había leído. César, él no propone nada. Él lo único que dice es que quiere solo mantener lo que el Estado chileno viene haciendo en las últimas décadas, y que nunca ha logrado cerrar el déficit. A él le importa un bledo. Las familias de Chile, él vive muy bien con el salario y con todas las platas que el Estado le ha regalado durante tanto tiempo como asesor, incluso cuando era asesor del gobierno y tenía cargos que lo hacían incompatible. Hoy día además se da el lujo de mandar a demoler casas que no necesitaban ser demolidas solo para poner a sus amigos a construir. Entonces yo creo que él está interesado en el negocio inmobiliario, y en favorecer a los amigos que tienen en el negocio inmobiliario, y no está pensando en la familia. Daniel, el arriendo a precio justo, iniciativa que nace en la comuna de Recoleta cuando tú eras alcalde, es una política, era hasta hace una semana una política nacional. Como política nacional, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué significó para Chile hasta el momento? A ver, lo primero, esta fue una discusión muy, muy, muy profunda que dio un conjunto de alcaldes con la presidenta Bachelet, ¿no? Cerca del 2016-17 empezamos a discutir,
para convencer al gobierno de la época que los municipios y otras entidades como corporaciones de vivienda podían ser sujetos receptores de subsidios habitacionales. Es decir, que estas instituciones podían postular a proyectos de vivienda para ser subsidiados por el Estado como postulan las familias, ¿no? Y ellos llegaron a la conclusión de que podía ser porque era una forma de intervenir el mercado abusivo del arriendo. Este fue el objetivo central. Entonces, en el 2018 se logra que por primera vez en la historia de nuestro país, en la discusión del presupuesto nacional, se incorpore, ¿no?, una glosa presupuestaria para arriendo a precio justo. Pero esa iba destinada a que los municipios postularan proyectos para construir vivienda municipal o vivienda de corporaciones sin fines de lucro. En el gobierno del presidente Boric esto se sube a escala nacional y es también el Estado central el que el que empieza a construir vivienda estatal para arriendo a precio justo. Y siguen manteniendo esta glosa presupuestaria vigente. Lo que va a hacer este gobierno es dejar esa glosa sin presupuesto, sin partida presupuestaria, ¿no? Alguien dijo por ahí, estaba leyendo mientras tú hablabas, que hoy día aprobó algo el ministro Podugio o el presidente Kass, hoy día respecto al tema de la vivienda. Si lo podemos encontrar. Acá está, gracias querido. Importante, hoy Kass aprobó el FOGAES para la compra de viviendas en stock de las inmobiliarias. O sea, lo que quiere es que las viviendas que están en Gracias, stock Nico. y que no han podido vender sus amigos las va a comprar el Estado pagando precios absolutamente inflados por el mercado para entregarla en propiedad quizás a las personas que han estado esperando vivienda. Que esto también lo hizo el gobierno anterior, ¿eh? Acuérdate que dentro de los proyectos de arriendo a precio justo uno podía construir vivienda o podía comprar edificios para ponerlos en arriendo a precio justo siempre que fueran municipales.